Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en este nuevo día, esta nueva semana que estamos empezando, Señor, porque nos permites este regalo de la vida, la salud que disfrutamos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y también por este sentir que has puesto en mis hermanos y en mí de levantarnos, amanecer y comenzar nuestro día con tu palabra, Señor. Permítenos llevarlo a buen término este proyecto, Señor, y permítenos también aprovechar al máximo este rato acá. Ilumina nuestra mente con tu palabra, Señor, que la entendamos y la comprendamos. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo número 16, en la versión nueva, versión internacional. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, porque he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí el sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no le ha, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentaron a Samá y Samuel replicó: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está al cuidado del rebaño. Está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus seguidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen aquí a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá bien. Bien, respondió Saúl. Consígame un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena apariencia, de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén.
Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino, un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó ese mensaje a Isaí, permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse bien. Y el espíritu maligno se apartaba de él. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damim, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. Como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Digo además del filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Osama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos.
David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Luego se puso en camino, perdón, llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían, ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice? Protestó David. Si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda, pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo
y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayim hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército, Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguró, le aseguro su majestad que no lo sé. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho? Le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl
quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrando jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él lo dirigía en campaña. Un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Merab, mi hija mayor. Te la entrego por esposa con la condición de que me sirva con valentía peleando la batalla del Señor. Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Pero David le respondió, ¿quién soy yo y quiénes son en Israel mis parientes o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Mejolam. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. Acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió, ¿cree que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió. Díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos y como dote por su hija pide siempre puestos de filisteos. En realidad, lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que, en efecto, el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía también afecto a David, le advirtió, mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana. Ten mucho cuidado mañana. Escóndete en algún sitio y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estás y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a hacerle daño a su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó, tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá.
Entonces Jonatán llamó a David y después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano mientras David tocaba el arca. Intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical les dijo: está enfermo. Pero Saúl los mandó de nuevo a buscar a David. Aunque esté en cama, tráiganmelo aquí para matarlo. Al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo, con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Entonces Saúl le reclamó a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella respondió: él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas, dirigidos por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó a un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá. Alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino, hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y, desnudo y en el suelo, estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? ¿Morir tú? De ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró. Tu padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado: Jonatán no debe enterarse para que no se disguste. Pero tan cierto como que el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Dime qué quieres que haga y lo haré, le respondió Jonatán. ¿Sabes?, dijo David, mañana es la fiesta de la luna nueva y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida allí para celebrar un sacrificio anual. Si él responde que está bien, entonces no corro ningún peligro. Pero si se enfurece, con esto sabrás que ha decidido acabar conmigo, ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor. Te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre. Mátame tú mismo.
No digas tal cosa, exclamó Jonatán. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, ¿no crees que te lo diría? David le preguntó. Si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Por toda respuesta, Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí le dijo David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro de ninguna manera, te lo haré saber. De alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que el Señor y que esté conmigo como estuvo con mi padre. Y que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos, que el Señor te pida cuenta de esto a tus enemigos. De este modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar su pacto bajo juramento. Además le dijo, mañana es la fiesta de la luna nueva. Cuando vean tu asiento desocupado, te van a extrañar. Pasado mañana, sin falta, ve a donde te escondiste la otra vez y quédate junto a la piedra de Esel. Yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré 3 flechas en esa dirección. Entonces le diré a uno de mis criados que vaya a buscarlas. Si le digo, mira, las flechas están más acá, recógelas. Eso querrá decir que no hay peligro y podrá salir sin ninguna preocupación, tan cierto como que el Señor vive. Pero si le digo, mira, las flechas están más allá, eso querrá decir que el Señor quiere que te vayas. Así que escápate. Que el Señor sea contigo siempre. Que el Señor sea siempre testigo del juramento que tú y yo nos hemos hecho. David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer, ocupando como de costumbre el puesto junto a la pared. Jonatán se sentó enfrente mientras que Abner se acomodó a un lado de Saúl. El asiento de David quedó desocupado. Ese día Saúl no dijo nada, pues pensó algo le habrá pasado a David que lo dejó ritualmente impuro y seguramente no pudo purificarse. Pero como al día siguiente, que era el segundo del mes, el puesto de David seguía desocupado, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaí a la comida? Jonatán respondió, David me insistió en que le diera permiso para ir a Belén. Me dijo, por favor, déjame ir, mi familia va a celebrar el sacrificio anual de nuestro pueblo y mi hermano me ha ordenado que vaya. Hazme este favor y permite que me dé una escapada para ver a mis hermanos. Por eso David no se ha sentado a comer con su majestad. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. ¿Y por qué ha de morir? Le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho? Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte de la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Por la mañana, Jonatán salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba y Jonatán le dijo, corre a buscar las flechas que voy a lanzar. El criado se echó a correr y Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Cuando el criado llegó a donde estaba la flecha, a donde la flecha había caído, Jonatán le gritó, más allá, la flecha está más allá, date prisa, no te detengas. Así continuó gritando Jonatán. Cuando el criado recogió la flecha y se la trajo a su amo, lo hizo sin sospechar nada. Solo Jonatán y David sabían de lo que se trataba. Entonces Jonatán le dio sus armas al criado. Vete, le dijo, llévala de vuelta a la ciudad. En cuanto el criado se fue, David salió del escondite y llegó
y luego de inclinarse 3 veces se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Puedes irte tranquilo, dijo Jonatán a David. Pues los dos hemos hecho un juramento eterno en el nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y que entre tus descendientes y los míos. Así que Jonatán se fue y así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió, te aseguro que como es la costumbre, cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Más tarde David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podrías ofrecerme. Ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquis dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hace falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dijo a sus padres con el rey de Moab
y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jareb. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibeá, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes les dijo: pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí le va a dar tierras y viñedos y que a todos los va a nombrar jefes de 1000 y de 100 soldados? Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Entonces el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo: escucha, hijo de Ahitob. Dígame, Señor, respondió Ahimelech, ¿por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la Guardia Real y respetado en el palacio? ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a todas tus familias. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg: pues mátalos tú. Entonces Doeg el edomita se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Sin embargo, un hijo de Ahimelech, llamado Abiatar, logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: ya desde aquel día, cuando vi a Noé en Nob, sabía yo que él le avisaría a Saúl: yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tengas miedo, quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera que matarte, tendrá que matarme a mí. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor: ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero los soldados le dijeron a David: si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor y él le respondió: ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá
y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó: Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria. Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró: Oh Señor, Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirlo. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? Es verdad que Saúl vendrá, según me han dicho. Yo te ruego, Señor Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí, vendrá, respondió el Señor. David volvió a preguntarle: ¿Nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó: Sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Sif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estando David en Ores, en el desierto de Sif, se enteró de que Saúl había salido en su búsqueda con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel, yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Los habitantes de Sif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: ¿No sabe su majestad que David se ha escondido en nuestro territorio? Está en el monte de Jaquilá, en los refugios de Ores, al sur del desierto. Cuando su majestad tenga a bien venir, entregaremos a David en sus manos. Que el Señor los bendiga por tenerme tanta consideración, respondió Saúl. Vayan y averigüen bien por dónde anda y quién lo ha visto, pues me han dicho que es muy astuto. Infórmense bien de todos los lugares donde se esconde y tráigame datos precisos. Entonces yo iré con ustedes, y si es verdad que está en esa región, lo buscaré entre todos los clanes de Judá. Los de Sif se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Cuando le avisaron a David que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Maón. Al enterarse de esto, Saúl dirigió la persecución hacia ese lugar. Saúl avanzaba por un costado del monte, mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. Ya estaban a punto de atraparlo. Cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Por eso aquel sitio se llama Selah Hamelekot. Luego David se fue de allí para establecerse en los refugios de Engadi. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres.
Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y esto le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo te pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De ese modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando, Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo, ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted. Pero mi mano no se alzará contra usted, como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quien persigue? A un perro muerto, a una pulga, que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos, que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó, David, hijo mío, pero si eres tú el que me habla, y alzando la voz echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl, me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. Quien encuentra a su enemigo quien encuentra a su enemigo y le perdona la vida, que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta que tú serás el rey y que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres se subieron al refugio. Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Mahón. Había en Mahón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí?
Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el pagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y le dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño. Pues usted pelea las batallas del Señor. Aún si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida. Su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal. Pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres.
tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor, que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Se montó en un asno y, acompañada de 5 criadas, se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. David también se había casado con Ahinoam de Jezreel, así que ambas fueron sus esposas. Saúl, por su parte, había entregado su hija Mical, esposa de David, a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galín. Los habitantes de Ziph fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte Jaquilá frente al desierto? Entonces Saúl se puso en marcha con los 3 batallones de hombres escogidos de Israel y bajó al desierto de Ziph en busca de David. Acampó en el monte de Jaquilá que está frente al desierto junto al camino. Cuando David, que vivía en el desierto, se dio cuenta de que Saúl venía tras él, envió espías para averiguar dónde se encontraba. Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe del ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. David entonces les preguntó a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió: tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora al morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban en la cabecera de Saúl y los 2 se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte, de modo que había una buena distancia entre ellos. Entonces llamó al ejército y Abner dijo a Ner, hijo de Ner, y a Abner, hijo de Ner: Abner, ¿me oyes? Abner replicó: ¿quién le está gritando al rey? David le contestó: ¿no eres tú el valiente sin par en Israel? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor el rey?
Te cuento que del pueblo entró con la intención de matarlo. Lo que has hecho no tiene nombre. Tan cierto como el Señor vive, que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su rey, el ungido del Señor. A ver, ¿dónde están la lanza del rey y el jarro de agua que estaban en su cabecera? Saúl, que reconoció la voz de David, dijo: David, hijo mío, pero si eres tú quien habla. Soy yo, mi Señor y rey, respondió David. ¿Por qué persigue mi Señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra que es la herencia del Señor y me dicen: vete a servir a otros dioses. Ahora bien, no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga? Es como si estuviera cazando una perdiz en los montes. ¡Qué pecado!, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío. Ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, me he portado como un necio. David respondió: Su majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerlo. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy Él lo ha puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del Señor. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Bendito sea David, hijo de mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Hermano Moya, ¿puede orar para terminar? Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos das, por el privilegio de leer tu palabra. Señor, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se han escrito. Ayúdanos a confiar en ti, a vivir tus principios. Tú eres el Dios de las venganzas, tú eres el que nos defiendes y nos ayudas. Ayúdanos a andar delante de ti en tu luz, en tu verdad, Señor. Bendice a mis hermanos que participan de este proyecto. Guárdales y ayúdales en el resto del día, sus actividades, compromisos que tengan en este día. Gracias, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos. Amén.